Ok, entonces... Ok, entonces el último ejemplo que vimos fue el de esta ecuación diferencial autónoma. Y lo que nos pedían era, a partir de una condición inicial, determinar el comportamiento a largo plazo. Entonces, haciendo la línea fase y el análisis cualitativo, vimos cuál era el comportamiento de la solución de este problema de valores iniciales. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando trabajamos con la línea de fase y que la línea de fase solo es aplicable a ecuaciones diferenciales autónomas es encontrar los puntos de equilibrio. Es decir, las raíces de la función que está a la derecha de la ecuación diferencial. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación igualada a 0, para y encontramos 3 posibles valores. Estos 3 posibles valores son puntos de equilibrio o soluciones de equilibrio, es decir, soluciones constantes. Entonces, esta resolución para obtener los puntos de equilibrio es analítica y cualitativa. Ahora, podemos usar la derivada de esta función y evaluar en esa derivada estos valores para igualmente analíticamente determinar el tipo de equilibrio que tenemos, es decir, en términos de estabilidad, si es inestable, estable o semiestable. Vimos que los puntos de equilibrio se pueden caracterizar en estos 3 tipos. Cuando son estables, asintóticamente estables, se les conoce como pozos, sumideros o atractores. Cuando son inestables, se les conoce como fuentes, y cuando son semiestables, se les conoce como nodos. Entonces, en este caso, vamos a tener uno de cada tipo de puntos de equilibrio. Entonces, para determinar cualitativamente esa característica en estos puntos de equilibrio, lo que vamos a hacer es usar la línea de fase, ponemos los puntos de equilibrio en esa recta, y estos puntos me seccionan esa recta real en segmentos. Los segmentos correspondientes son estos intervalos. Entonces vamos a buscar cuál es el signo de la función f de y, es decir, de la derivada de la solución al problema de valores iniciales en estos segmentos. Y a partir de ese signo, también vamos a saber si la solución crece o decrece en estos segmentos. Entonces, tomándonos valores por debajo de 1 y viendo qué valor, cuál sería el signo de este producto, obtenemos que la derivada sería negativa, para este sector positiva, para este sector positiva, y para este intervalo negativa. Entonces, en términos de la solución al problema de valores iniciales, en este intervalo sería decreciente, en estos dos sectores creciente, y acá decreciente, en este intervalo y mayor a 3. Ahora, esta información de los signos la representamos en la línea fase a través de flechas, que es básicamente la dirección que va a tomar la solución. Entonces, por arriba del valor de 3, como es negativa, lo expresamos con una flecha hacia abajo. Si la línea fase estuviera horizontal, esa flecha hacia abajo sería una flecha a la izquierda. En los sectores donde el f de y fue positiva, lo expresamos en la línea fase con flechas ascendentes. Si esa línea fase estuviera horizontal, serían flechas hacia la derecha. Y finalmente aquí por debajo de 1, igual, una flecha descendente. Entonces, si yo grafico la función f de y en el plano f de y, este producto me daría esta curva. Entonces,
la línea fase, esta línea fase vertical, es realmente lo que está expresado en la línea horizontal de este plano. Entonces tengo los puntos de equilibrio en 1, en 2 y en 3, ¿no? Entonces, antes de 1, para valores menores a 1, la curva es negativa. Entonces, sobre este eje Y, pongo una flecha con dirección hacia la izquierda. Correspondería a esta flecha con dirección hacia abajo. Entre 1 y 2 y entre 2 y 3, la curva está por arriba del eje Y, es decir, es positiva. Entonces, eso lo expreso sobre el eje Y con flechas que apuntan a la derecha. Son estas flechas ascendentes aquí cuando la línea fase está en vertical. Y para valores mayores a 3, la curva es negativa. Entonces, sobre este eje pongo una flecha que apunte hacia la izquierda. Y viendo las direcciones de estas flechas con respecto a los puntos de equilibrio, puedo determinar cualitativamente qué tipo de equilibrio es, si es un pozo, una fuente o un nodo. Si me fijo en Y igual a 1, ambas flechas se alejan de ese punto, ¿no? Entonces, concluimos que este equilibrio es inestable, es decir, es una fuente. En el valor Y igual a 2, vemos que por el lado izquierdo la flecha se acercaría a ese punto, pero para valores mayores a 2 se aleja. Entonces estaríamos en un caso semiestable, es decir, este punto de equilibrio es un nodo. En Y igual a 3, vemos que ambas flechas a ambos lados se acercan a ese punto de equilibrio. Por tanto, esto correspondería a un pozo, a un punto de equilibrio asintóticamente estable. Entonces, a partir de toda esa información que se encuentra dentro de la línea fase, podemos esbozar el plano XY, que es donde vive la solución, y visualizar cualitativamente cómo sería el comportamiento de las soluciones. Entonces, el eje vertical en este plano sería el eje Y, el horizontal sería el eje X, y estas líneas que aquí se encuentran horizontales se corresponden a los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, entre estas constantes, entre estas curvas constantes, expreso o esbozo la solución de acuerdo a cómo me indica estas flechas. Por arriba de Y igual a 3 es descendente esta flecha, es decir, mi solución decrece. Entonces, hacemos un movimiento así decreciente y vamos a tender a la solución de equilibrio, pero no la podemos cruzar porque en particular esta ecuación diferencial podemos comprobar que cumple con las hipótesis del teorema de existencia y unicidad. Entonces son las soluciones a los problemas iniciales son únicas, ¿no? Entonces no puede ocurrir que esta curva descienda más allá del valor Y igual a 3. Entre las constantes 2 y 3, la flechita en la línea fase me indica que tengo que ascender, que mi solución es creciente. Entonces dibujo una curva creciente entre estas dos funciones constantes. Lo mismo para este sector, y para valores de Y menores a 1, las soluciones van a decrecer de acuerdo a lo que tengo aquí en la línea fase. Entonces, hago una curva que decrece, y en este caso decrece infinitamente, ¿no? Ya que no tenemos otro punto de equilibrio donde pudiera quedar acotada. Entonces, si tengo una condición inicial por debajo de Y igual a 1, la solución a ese problema de valor inicial con esa condición inicial menor a 1 sería una curva decreciente,
pero que decrece infinitamente. Y bueno, aquí ya vemos esta caracterización de que esta función constante es una fuente porque las otras soluciones se alejan de esta fuente, de esta solución. En el caso de y igual a 3, vemos que las soluciones por arriba y por debajo a esta solución constante tienden hacia ella, mientras que en y igual a 2, por un lado hay soluciones que tienden hacia ella, pero hay otras que se alejan, ¿no? Entonces eso hace referencia a una semiestabilidad, a un nodo. Bueno, entonces vimos la definición formal de estabilidad y una forma de determinar estas características de sumidero, nodo, fuente para los puntos de equilibrio, pero analíticamente, ¿no? Y eso nos lo da este teorema, que es mediante el uso de la derivada de la función f de y ver el signo de esta derivada. Dependiendo del signo, vamos a tener equilibrios asintóticamente estables, inestables o semiestables, dependiendo. En el caso de semiestable, ahí hay como un pequeño detalle. En el de semiestable, a la hora de sustituir el valor del punto de equilibrio en la derivada, vamos a tener 0 o también podríamos tener que el resultado no existe. Ajá. Si se fijan aquí dice, si el equilibrio es un punto singular, si recuerdan, los puntos singulares ocurrían cuando al sustituir en la derivada, esta era igual a 0 o no existía, ¿no? Entonces, si se trata el punto de equilibrio de un punto singular y esta segunda derivada es mayor a 0, entonces tenemos el equilibrio semiestable y visualmente se ve de esta forma, ¿no? Como igual en el ejemplo anterior. Por un lado, tenemos soluciones que se acercan a ese punto de equilibrio y por otro lado se alejan. En este ejemplo de curva, este sería el plano Y, Y'. Estos serían mis puntos de equilibrio porque son los cruces, son las raíces de f de y, son los cruces en el eje Y. Y si aquí sobre el eje Y expreso lo que está sucediendo en esta curva con respecto a su signo, aquí pondríamos flechas que apuntan a la derecha. Aquí por tener la curva por arriba del eje Y, también sería una flecha en la derecha. En esta sección, al tener la curva por debajo del eje Y, es decir, negativa, la flecha sería así, y de este lado, así, ¿no? Entonces, este sería una fuente, por eso es inestable. Este sería un sumidero, estable, y aquí, por un lado se acercan, por otro se alejan, entonces sería semiestable. Ahora, en los puntos donde hay semiestabilidad, no basta con solo ver que la función derivada de la función f en ese punto de equilibrio me dé 0. Hay ocasiones en que da 0, pero resulta que puede también ser una fuente o un sumidero. Entonces, si la segunda derivada de f evaluada en el punto de equilibrio es positiva, entonces ahí sí ya podemos concluir que es semiestable. ¿Qué significa que la segunda derivada sea positiva? Si recuerdan, la primera derivada de una función me da información sobre si esa función crece o decrece. La segunda derivada me da información de su concavidad. Entonces, tener una segunda derivada positiva significa que la función f es cóncava hacia arriba. Entonces, si se fijan en esta curva, justamente la concavidad es positiva, ¿no? Es cóncava hacia arriba. Entonces, en caso de que la segunda derivada no fuera positiva, fuera 0, por ejemplo, entonces tendríamos que
analizar qué pasa tanto a la izquierda como a la derecha de este punto de equilibrio en el signo de la función f. Ajá, si se encuentra la curva por arriba de y o por debajo. Determinando ya el signo, ya podemos identificar cómo sería la orientación de estas flechitas y bueno, ya veríamos si es un nodo, un sumidero o una fuente. Y bueno, en cuestión de la definición de estabilidad, que se parece mucho a la definición del límite, lo único que nos indica es si voy a usar este gráfico para señalar estas diferencias, pero estas diferencias se dan con la solución, ¿no? La solución, acuérdense que vive en el plano, en este caso T, Y. Pero bueno, a ver, si usamos el plano Y, Y', lo que me está diciendo esta definición es que dado un valor epsilon mayor que 0, es decir, una vecindad alrededor de estos puntos de equilibrio, cualquiera que sea ese valor epsilon, vamos a ser capaces de encontrar otro valor positivo también pequeño, tal que exista una condición inicial dentro de esa vecindad. Supongamos que esta es la vecindad epsilon. Entonces podemos encontrar una vecindad delta. Tal que una condición dentro de esta vecindad delta y la distancia de esta condición inicial respecto al punto de equilibrio, si esta distancia es menor que delta, entonces la solución y de t, ya la solución del problema de valor inicial con esta condición inicial, respecto a la solución de equilibrio, se van a mantener dentro de la vecindad epsilon. Ajá, es decir, nos vamos a mantener siempre cerca del punto de equilibrio. Si al revés, en lugar de irnos acercando al punto de equilibrio, nos alejamos, entonces ya no estaríamos en un punto de equilibrio estable o asintóticamente estable, sino en un punto de equilibrio inestable. Bueno, entonces ya por último, ahora sí, un ejemplo más y ya. Entonces, ahora vamos a considerar esta ecuación diferencial. Nuevamente es una ecuación diferencial autónoma porque lo que está en la derecha solo depende de y. Y vamos a bosquejar la línea fase y la solución de esta ecuación diferencial. Y establece la naturaleza cualitativa de sus puntos de equilibrio, es decir, si son pozos, fuentes o nodos. Entonces, lo primero es igualar esta función f de y a 0 para encontrar los puntos de equilibrio. Entonces, f de y es igual a 0, si solo si, y por seno de y es igual a 0. Ahora, esto es igual a 0 si y vale 0 o seno de y vale 0. Entonces, sí, solo sí, y vale 0 o ¿para qué valores de y? El seno de y vale 0. En pi, nada más pi. En capi, ajá. Todos los múltiplos de pi, ¿no? Entonces, ahí. NP. Que son justamente estos cruces, ¿no? Si yo grafico y seno de y, es
el seno de Y modulado por Y, ¿no? Por la identidad. Entonces se vería más o menos así, ¿no? Entonces, estos cruces que vemos aquí, pues son 0, pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etc. Ok. Entonces ya tenemos los puntos de equilibrio, es decir, en el plano donde viven las soluciones, que sería el plano XY o TY. Estos puntos serían constantes, líneas horizontales, entonces esta sería 0, pi, 2pi, menos pi, menos 2pi. Ok. Ahora, usando la función graficada f de y, este sería el plano f de y, voy a poner la información del signo de esta curva en naranja sobre el eje y. Entonces, voy a partir del origen a la derecha. De 0 a pi, la curva es positiva, es decir, la derivada es positiva, la función solución va a ser creciente, pero en la línea fase, en el eje y, eso lo voy a expresar con una flecha que apunta a la derecha. De pi a 2pi, la curva está por debajo del eje y, es decir, es negativa. Eso se expresa con la flechita a la izquierda. De 2pi a 3pi es positiva, a la derecha. De pi, 2, 3, de 3pi a 4pi es negativa, entonces la flecha va a la izquierda. Ahora, a la izquierda del eje f de y, de 0 a menos pi, la curva es positiva, es decir, en la línea fase vamos a tener una flecha a la derecha en este segmento. De menos pi a 2pi, la curva es negativa, es decir, la derivada es negativa. La flecha correspondiente es a la izquierda. De menos 2pi a menos 3pi, la curva es positiva, entonces esto. Entonces, viendo la línea fase, si ya nada más queremos la línea fase, entonces esta información del eje ya solo se vería en la recta real. Esto es 0, esto es pi, esto es 2pi, más o menos 3pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces ya nada más tendríamos los puntos de equilibrio, que ahorita serían estas marcas verticales, y las flechas. Ok. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué puntos de equilibrio son pozos y qué puntos de equilibrio son fuentes? ¿Y hay nodos? ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Tenemos nodos? Y en 0. Entonces, en y igual a 0 es un nodo. Y aquí, espérenme tantito, que lo puse mal Ahora sí. Del lado derecho tenemos pozo, fuente, y del lado izquierdo, pues algo similar, ¿no? Solo que empezamos por fuente, pozo, fuente, pozo. Entonces,
¿cuáles son? ¿Cómo escribirían todos la forma de los puntos de equilibrio que son fuentes? Ok, ajá, busca pi, voy a poner 2 NP, ajá, NP. Ahora, 2 NP serían, si n es positiva, serían 2pi, 4pi, 6pi, pero si n es negativa, tendríamos menos 2pi, menos 4pi, pero ahí no, ¿verdad? En los negativos pares son pozos, no fuentes. Entonces, esto es verdad solo si n es un entero positivo. Si estamos de este lado, las fuentes son los múltiplos impares de pi. Entonces, los múltiplos impares de pi, los escribimos así. Y para que estén a la izquierda, serían estos, ¿no? Entonces, estos son las fuentes. Y los sumideros, nada más invertido este asunto, ¿no? Del lado derecho son los impares, son pi, 3pi, 5pi, es decir, son los de la forma 2n más 1pi con n positivo, entero positivo, y los que están a la izquierda ahora sí son los pares, son menos 2pi, menos 4pi, estos son sumideros, es decir, tenemos pues una infinidad de puntos de equilibrio para esta ecuación diferencial. Un nodo nada más, una infinidad de fuentes, una infinidad de sumideros. Entonces, voy a poner esta información de la línea fase en el eje Y, aquí, y a dibujar cualitativamente cómo se verían las soluciones. Entonces, entre 0 y pi es positivo, entre menos, aquí es positivo, aquí es negativo, negativo, positivo. Ok, así, ¿no? Aquí acabo de poner la línea fase. Ya en lugar de poner puntos de equilibrio, ya los puse las rectas constantes. Y ahora voy a poner cualitativamente las soluciones. Entonces, por arriba para condiciones iniciales, por arriba de 2pi, las soluciones van a crecer. Obviamente no van a crecer infinitamente porque voy a tener otro punto de equilibrio en 3pi, pero pues más o menos van a crecer así, ¿no? Entre pi y 2pi decrecen y se acercan a pi. Entonces, sí. Entre 0 y pi, así. Entre menos pi y 0, así, crecen. Entre menos pi y 2pi decrecen, así. Y entre menos 3pi y menos 2pi crecen, ¿no?
Entonces, dependiendo cuál sea la condición inicial, pues van a pasar ya sea por aquí o por acá, dependiendo, ¿no? Pero cualitativamente van a tener estas formas. Bueno, ¿sí quedó claro? ¿Dudas? Ok. Bueno. Entonces, con esto terminamos el análisis cualitativo de funciones autónomas. Entonces ya vimos para el análisis cualitativo la línea de pase para ese tipo de ecuaciones diferenciales y también vimos lo de campo de pendientes, ¿no? Para cualquier tipo de funciones. Vimos casos particulares, pero también lo vimos en general. Es decir, que el lado derecho dependa tanto de Y como de X. Que básicamente es esbozar campos vectoriales. Y está el método de isoclinas para hacer más rápido ese esbozo de los campos de direcciones. Entonces, todo eso fue cualitativamente. Ahora vamos a ver un método numérico, un método que pertenece a técnicas numéricas. Es otra forma de trabajar para obtener aproximaciones a ecuaciones diferenciales. Entonces, esta técnica numérica que vamos a ver, que es el método de Euler, está muy relacionado con la forma como procedimos para graficar el campo de pendientes. Básicamente, el método de Euler es mecanizar ese proceso que hacíamos para obtener el campo de direcciones para un problema de valor inicial. Si se acuerdan, cuando ya esbozábamos el campo de direcciones y teníamos un problema de condiciones iniciales, para dibujar la solución particular a ese, que es la solución a ese problema de valores iniciales, partíamos del punto inicial, es decir, el punto que corresponde a la condición inicial, y fluíamos de acuerdo a como nos indicaba el campo de direcciones. Lo más exacto posible a ese flujo que me indicaban los segmentos y cuidando que esa curva que fuera dibujando quedara de forma tangente a los segmentos, ¿no? Al campo de pendientes. Entonces, esa forma de esbozar la curva es lo que vamos a mecanizar en este método numérico. Lo que vamos a hacer es igualmente a partir de un problema de valores iniciales y fijándonos en el punto que corresponde a la condición inicial. A la condición inicial, ¿no? Si esta es mi condición inicial, en el plano donde vive la solución, que es el plano XY, esta condición inicial corresponde a este punto, al punto X0, Y0. Entonces, partiendo de aquí, lo que vamos a hacer es dibujar una línea recta, que sería como parte de uno de los segmentos del campo de direcciones, es decir, va a ser una línea tangente. Vamos partiendo de aquí a dibujar esa línea recta con la pendiente de acuerdo al campo de direcciones, de acuerdo a la ecuación diferencial. Y vamos a dibujar pues un tramo de esa línea con esa pendiente hasta cierta distancia. Luego nos paramos a cierta distancia de X0 y Y0 y en ese punto en el que nos hemos parado vamos a cambiar la pendiente de acuerdo a cuánto vale la pendiente en ese punto, es decir, cuánto vale F en ese punto. Entonces, a partir de ese punto, grafico otra línea recta, pero con esa pendiente, por un tramo. Luego,
eso me lleva a otro punto en el plano. En ese punto que uno quiera se detiene y vamos a cambiar la pendiente. ¿Cómo cambiamos la pendiente? Evaluamos ese punto en F, ¿no? En el campo de direcciones. Y me va a decir, pues va a tener ahora tal valor la pendiente. Entonces, partiendo de este punto, voy a dibujar una recta con esa pendiente por un tramo. Y llego a otro punto, voy a cambiar la pendiente en ese punto. ¿Cómo la cambio? Sustituyendo el valor de ese punto en esta función. Entonces, lo que vamos a obtener es una curva poligonal que se va a asemejar a la curva solución. Mientras más pequeños sean estos espacios, mejor va a ser la aproximación a la curva solución. Entonces, la idea, ¿sí? ¿Clara? Ok. Bueno, entonces, vamos a poner el algoritmo. Vamos a escribir el algoritmo de este procedimiento. Entonces, vamos a suponer que tenemos este problema de valores iniciales. Este problema de valores iniciales pues va a tener una solución que es única por el teorema de existencia y unicidad, que le vamos a llamar f de x, ¿no? O sea, en términos analíticos pudiera ser que exista explícitamente la fórmula de la solución, ¿no? Entonces esa fórmula le vamos a llamar phi de x. Y esta solución pues existe en cierto intervalo con centro en x0. Bueno, entonces, ahora vamos a construir esta curva poligonal que se va a aproximar a esta curva solución. Entonces, para empezar me voy a elegir un tamaño de paso, es decir, esa distancia entre estos puntos, pero va a ser la distancia entre las primeras coordenadas de los puntos, es decir, entre x0 y x1, entre x1 y x2, esa distancia en esas coordenadas es lo primero que voy a determinar, y mediante un tamaño, que se le va a conocer como tamaño de paso o delta x, ¿no? Es un número pequeño, pero positivo, porque es una distancia. Entonces, ese tamaño de paso me va a permitir llegar a esos puntos que van a corresponder a la curva poligonal. Entonces, lo que voy a hacer es siempre usar el mismo tamaño de paso para que sean equidistantes esta distancia entre las primeras coordenadas en los puntos. Entonces, como son equidistantes, yo puedo llegar a partir de x0 a cualquier punto en la curva poligonal. ¿Cómo llego a esos puntos? De esta forma. Partiendo de x0, sumo tantas veces se necesiten ese tamaño de paso para llegar al punto xn. Si quiero llegar de x0 a x1, pues nada más es sumar x0 más delta, una vez delta x. Si quiero llegar a x2, pues partiendo de x0, sumo dos veces delta x, y así, ¿no? Entonces, si quiero llegar hasta el enésimo punto, cuya primer coordenada es xn, pues tengo que sumar n tamaños de pasos a partir de x0. Bueno, entonces ya sé cómo construir las primeras coordenadas de todos los puntos de la curva poligonal. Ahora vamos a construir los valores y, las segundas coordenadas de esos puntos en la curva poligonal. Esos puntos y son los que van a ser próximos a la solución evaluada en ese punto xn. Entonces, para la construcción de los valores yn que aproximan los valores de la solución phi en xn, vamos a proceder de la siguiente forma. Partiendo del punto correspondiente a la condición inicial, vamos a tomarnos la pendiente
de la curva solución en ese punto. Nuestra curva solución, phi, sabemos que tiene que pasar por esta condición inicial, ¿no? Entonces, la derivada de la solución en este punto, pues es justamente la función f. Es justamente la ecuación diferencial. Si yo ya tengo la solución, su derivada, que es la pendiente de la recta tangente, en el punto x0, y0, pues va a estar dada por la ecuación diferencial, en particular por f. Entonces, partiendo de x0, y0, voy a construir una recta con esa pendiente, f de x0, y0. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa recta? Tengo un punto y tengo la pendiente. La pendiente es la derivada, es la sustitución de f en ese punto. Entonces, usando la forma punto pendiente, la recta que voy a dibujar tiene por ecuación y igual a y0 más la pendiente por x menos x0. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Bueno. Entonces, vamos a usar esta aproximación, esta recta, como aproximación en el tramo que va de x0 a x1, como aproximación de la solución phi de x. Yo no sé cómo es phi de x, pero sí sabemos que existe por el teorema de existencia y unicidad, ¿no? Entonces, voy a usar esta recta como una aproximación a esa phi de x que al menos sabemos que pasa por la condición inicial con la pendiente f de x0 y y0. Entonces, bueno, la aproximo. Esta recta la extiendo hasta el siguiente punto según el tamaño de paso. Entonces, de x0, y0 a x1, y1, donde la distancia de x0 a x1 es el tamaño de paso, sería esta recta, cuya pendiente es f evaluada en x0, y0. Entonces, esa es una aproximación en este tramo a la solución phi. Entonces, la solución evaluada en x1 se va a aproximar más o menos a ese valor y1, pero el valor de y1 de acuerdo a esta ecuación, pues es y1 igual a y0 más f de x0, y0 por x1 menos x0. Entonces, el valor de y1 por la ecuación de esta recta va a valer esto, y esto es una aproximación a lo que realmente vale la solución en el punto x1. Bueno, entonces ya tengo la primera aproximación en este tramo. Ahora, x1 menos x0 es justamente esta distancia, que es el tamaño de paso. Entonces, en lugar de poner x1 menos x0, pues puse delta x. Bueno, ya parados en x1, vamos a proceder de igual forma. Ahora, en x1, y1, voy a cambiar la pendiente. ¿Y cómo la cambio? De acuerdo a cómo me indica la ecuación diferencial, la función f. Entonces, si yo construyo una recta que empiece en este punto con la pendiente f de x1, y1, hasta el siguiente paso, o sea, esa recta la dibujo de este punto al punto x2, y2, ese pedazo de recta va a ser una aproximación a lo que vale la solución en el punto x2.
Entonces, partiendo de X1, para construir la recta con pendiente dada por el campo de direcciones en ese punto, el cual va a tener esta dirección, la recta, nuevamente, tenemos un punto, la pendiente, esa recta va a tener por ecuación algo como esto, solo que partiendo del punto X1 y Y1, y cuando lleguemos con esta recta al siguiente punto, al punto X2, Y2, Y2, por un lado, usando esta ecuación de la recta, va a valer Y1 más esta pendiente por X2 menos X1. Pero ¿cuánto vale el siguiente paso? X2 menos X1, pues delta X. Porque los tamaños de paso son los mismos. Entonces, por eso puse aquí delta X. Y esta Y2 va a ser una aproximación de lo que vale la función real, la solución en X2. Entonces, ahora ya estamos parados en X2, Y2. Vamos a proceder igual. Construimos otra recta, pero ahora con pendiente f de X2, Y2, porque es la que me indica el campo de pendientes. Y la construyo hasta el siguiente punto de acuerdo al tamaño de paso. Y la ecuación de esa recta pues va a estar dada por esta forma, ¿no? Punto pendiente, la ecuación punto pendiente de una línea. Entonces, procediendo así continuamos para los siguientes puntos. Estas Y's son las aproximaciones a las evaluaciones en esos puntos X2, X3, X4, Xn de la función solución. Entonces, mientras más pequeño el paso, pues mejor van a ser estas aproximaciones. Se van a acercar más el valor de Y4 dada por la línea y el valor real de la solución evaluada en ese punto, X. Entonces ya este diagramita, que fue partiendo de la condición inicial al primer punto, en general, entre cualesquiera puntos de la curva poligonal, pues se vería así. Y en el enésimo punto, para obtener el valor de Y, por un lado, por la ecuación de la recta, va a tener esta forma. Si se fijan, lo que siempre necesitamos es la pendiente del campo de direcciones en el punto anterior y los valores del punto anterior. Para de esa forma obtener el punto en el que ya estamos parados. Y que ese YN va a ser siempre una aproximación a lo que vale la solución en ese punto N. Entonces, si se fijan, tenemos una fórmula recursiva para obtener para tener información de dónde estamos parados, necesitamos saber qué pasó en el paso anterior. Entonces, resumiendo esta forma recursiva de este algoritmo, tenemos que el método de Euler para un problema de valores iniciales corresponde a este algoritmo. Todo parte de la condición inicial y para obtener los siguientes puntos de la curva poligonal que aproxima a la solución, esos puntos tienen dos coordenadas. Entonces, dado el paso, eso sí se tiene que definir en un inicio, dado el paso, las coordenadas del punto siguiente van a estar determinadas de esta manera. Entonces, pues vamos a ver un par de ejemplos para que quede claro. Pero bueno, hasta aquí, bien. ¿Sí, más o menos?
Entonces, el primer ejemplo es el que viene justamente en sus lecturas, en el NAGLE. Y pues vamos a revisarlo. Y en el NAGLE me parece que no viene la comparación de lo que sería la curva solución. Esta ecuación diferencial, en este caso, sí se puede resolver analíticamente. No lo vamos a hacer, solo les voy a dar cuál es la solución, pero cuando veamos separación de variables, van a ver que esto se puede resolver muy fácilmente. Entonces, analíticamente podemos tener la solución y entonces, pues podemos comparar la solución real con la aproximación dada por el método de Euler. Es justamente lo que grafiqué aquí. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos para hacer la curva poligonal? Entonces, a veces nos van a dar predefinido cuál es el paso que tenemos que utilizar, como en este caso el paso me dice que es de 0.1. Si no me lo da, pues uno lo escoge. Pero siempre hay que recordar que mientras más pequeño el paso, pues mejor va a ser la aproximación, pero obviamente mayor tiempo de cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, mi condición inicial es que el valor de la solución en 1 es 4. Es decir, en el plano XY, este punto, que es el punto X0, Y0, sería 1, 4, ¿no? Es el punto del cual vamos a partir. Entonces, en general, ¿qué me dice? Xn más 1 siempre es xn más delta x y yn más 1 es igual a yn más f de xn yn delta x. Entonces, eso lo voy a escribir y ahorita, usando esa forma general, ya lo reducimos para estos pasos. Entonces, por un lado, xn más 1 es xn más delta x, o bueno, si quieren usar h, pueden usar h. Entonces, más h. Y n más 1 es igual a yn más delta x o h por f evaluada en xn y n. Es decir, es la ecuación de la recta. Entonces, x0, que es cuando es el punto inicial, x0 vale 1, y0, vamos a poner, x0 vale 1, y0 vale 4. Ahora, cuando n vale 0, ya estoy en x1. Entonces, que son los siguientes pasos, los siguientes puntos a partir del punto inicial. Entonces, x1 lo voy a calcular usando el anterior, es decir, x0 más h. Entonces es x0 más h, pero x0 vale 1 y h vale 0.1. Es decir, esto vale 1.1. x2, bueno, antes de x2 vamos así, x1, y1, x2, y2. Entonces, y1 va a ser y, el anterior, y0,
pero Y0 vale 4 más H vale 0.1 y necesito evaluar F en X0 Y0. Ahora, ¿quién es F? F es lo que está a la derecha de la ecuación diferencial. F de XY es X por raíz de Y. Entonces, necesitamos ver cuánto vale F de X0, Y0, es decir, F de 1, 4. Entonces, ¿cuánto vale F en 1, 4? Estoy yendo. ¿Cuánto vale? 2. 2. Entonces, Y1 va a ser 4 más 0.1 por 2. Es decir, 4.2. Entonces, cuando yo lanzo la primer recta que empieza en el 1, 4, la recta va a tener pendiente 2 y va a llegar al punto 1.1, 4.2. Entonces, por ejemplo, aquí en el gráfico les puse los puntos de la curva poligonal, no las rectas, pero bueno, empezaríamos por la condición inicial. La condición inicial es 1, 4. Si se fijan, la curva morada, que es la solución, pasa por ese punto. Entonces, empezando de aquí, lanzamos la recta con pendiente 2 hasta terminar en el punto 1.1, 4.2. Entonces, si se fijan en este trayecto, pues si yo pongo la recta es justamente la morada, ¿no? O sea, aquí la aproximación es pues, casi total. Bueno. Ahora, vamos al siguiente punto. X2 ahora va a ser el anterior, que es X1 más H. Pero X1 es 1.1 más H, que es 0.1. Entonces, tengo 1.2. Y2 es el anterior es Y1, es decir, 4.2 más 0.1 por la función en X1, Y1. Ahora, la función en X1, Y1 es la sustitución aquí lo pongo X1, Y1, es evaluar en 1.1, 4.2. Entonces, a ver, ayúdenme, ¿cuánto vale eso? Es decir, 1.1 por raíz de 4.2. $2.25. 2.25. Entonces, sería 4.2 más 0.1 por 2.25. Entonces, esto me da, ¿cuánto me da? Esto es esto entre 10, o sea, 0.225 más esto, pues va a ser como 4.40.
42,5, ¿no? 42, le pongo. 5. Bueno, entonces el siguiente punto en la curva poligonal es 1.2, 4.425. Es justamente este que está en la tabla, ¿no? Entonces, si lo dibujamos, es 1.2, 4.4 más o menos por aquí. Entonces sigue estando casi sobre la línea, pero ya se está empezando ahí a desfasar, ¿no? Entonces ya empezamos a tener un error. Entonces, si continuamos, es decir, en X3, pues sería el anterior, es el valor de X2 más H, esto es 1.2 más 0.1, esto es 1.3, y Y2 va a ser el anterior, que es 4.425 más 0.1 por la pendiente en el punto X2, Y2. Ay, aquí me equivoqué. Este es Y3. Es decir, la pendiente en el punto anterior. Entonces, ahora hay que sustituir aquí en X raíz de Y. En X tengo que poner 1.2 y en Y tengo que poner 4.425. Lo que me salga, lo pongo aquí, hago este producto más 4.425, pues me va a dar 4.678. Entonces, si lo graficamos, 1.3 está por aquí y 4.68 más o menos por acá. Entonces, la siguiente recta es esta, ya también se va viendo diferente a la curva morada, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos tomando pasos de punto 1 y calculando los puntos correspondientes en la curva poligonal, nos vamos alejando de la curva solución. Para hacer más pequeño ese error, esa diferencia entre la solución exacta y la curva poligonal, pues si yo metiera puntos intermedios aquí, esos errores serían más pequeños, ¿no? Entonces, es decir, si hago más pequeño el paso, pues mejor la curva aproximada. Y bueno, aquí están los valores exactos de la solución analítica. La solución analítica a esta función, es decir, la phi de x, usando separación de variables, resulta ser x cuadrada más 7 al cuadrado entre 16. Entonces, sustituyendo aquí el valor de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, así vamos obteniendo estos valores. Si vamos comparando, al inicio se parecen mucho, ya a partir de este punto, ya en la primera décima empieza a cambiar. Bueno. Pues vamos a hacer otro más. Y listo. Entonces, si se fijan, pues la idea es estar construyendo rectas, usando las pendientes del campo de direcciones. El trabajo realmente pues son las cuentitas, ¿no? Los métodos numéricos pues son de talachita. Estar haciendo muchas cuentitas. Bueno, vamos a aplicar el método de Euler ahora para esta ecuación diferencial y con tamaño de paso delta x igual a 0.1. Y en el intervalo
de 0 a 1. Es decir, queremos aproximar con la curva poligonal a la solución solo en este intervalo. Entonces, lo primero es ver cuál es el punto X0, Y0. Entonces, en X0 es 0, Y0 es 1. Y vamos a calcular la pendiente en ese punto. Es decir, F de 0, 1. ¿Cuánto les da F de 0, 1? Cero, 2, ¿qué? ¿Qué me dicen? ¿Qué? Sería 2 por 1 menos 1, 1. Ajá, es 1. Entonces, la recta, ajá, o bueno, Y3, perdón, el siguiente punto, X1, Y1, y donde Y1 es la recta que pasa por Y0 más esta pendiente por el delta X, sería X1 es 0 más el paso, más delta X, es decir, 0.1. YN es el anterior, Y1 es Y0, el anterior, es decir, 1, ajá, 1, Y0 más el paso que es 0.1 por F en el paso anterior, es decir, F de 0,1 que vale 1. Entonces esto me da 1.1. Si lo grafico, el punto inicial 0,1 es este. El siguiente punto es entonces 0.1, y como a la mitad de este cuadro, y 1.1. Entonces, este punto cae pues prácticamente sobre la curva solución. La curva solución es la naranja. Esta también se puede resolver analíticamente por separación de variables. Y entonces aquí pues prácticamente no hay error en la aproximación. Ahora calculo la pendiente en este punto 0.1, 1.1. Entonces, si se fijan, como empiezan a aparecer decimales, pues nos lleva más a hacer las cuentitas. Aquí sería 2 por 1.1, sería 2.2 menos 1. Les daría 1.2. Entonces, X2 es el anterior 0.1 más 0.1, 0.2. Y Y2 es Y1, Y1 vale 1.1 más el paso, que es 0.1 por 1.2. Entonces, este punto es 1.1 más 0.12. Entonces tendríamos 1.22.
Entonces, el punto siguiente en la curva poligonal es 0.2, 1.22. Entonces, 0.2, 1.22 más o menos por aquí. Entonces, todavía está bastante cerca de la curva, pero bueno, ya se va a empezar ahí como a desfasar de lo que realmente vale la solución en el punto 0.2. Entonces, lo que sigue es evaluar la pendiente en este punto 0.2, 1.22. Entonces es 2 por 1.22 menos 1, 1.44. Bueno, entonces, ¿sí van siguiendo cuál es la lógica de los cálculos? ¿Sí? Bueno, para no, ya veo que ya son las 5:20. Para no demorar ahorita mucho en estos cálculos, voy a completarles la tabla ya ahorita al rato que suba el archivo con cada uno de los cálculos. Pero bueno, los puntos X, N, Y, N están graficados aquí. Al tener pasos de 0.1, pues voy a tener en el intervalo 0,1, 10 puntos, 10 pasos. Entonces, a medida que vamos avanzando de 0 a 1, podemos ver que los puntos resultantes de la curva de aproximación a la solución, pues se van desfasando, ¿no? El error empieza a crecer. Entonces, esta aproximación, esta curva poligonal, podemos usarla para aproximar la curva solución alrededor de la condición inicial, pero bueno, usar esta curva poligonal para otro punto, pues ya no sería conveniente, porque ya tendríamos mucho error. En ese caso, lo que nos conviene es pararnos en ese punto o acortar el tamaño de paso para llegar a ese punto al que queremos realmente aproximar de mejor forma, con la curva poligonal. Bueno, entonces, les completo la tabla, pero antes de irnos, quiero que hagamos rápido el análisis cualitativo. Si se fijan, esta ecuación diferencial es autónoma. Lo que está del lado derecho solo depende de Y. De hecho, ahorita que hicimos estas tres cálculos dependientes, pues lo único que nos interesaba era el 1, el 1.1 y el 1.22 para hacer el cálculo. Entonces, podemos hacer el análisis cualitativo con la línea fase para ver cómo son las soluciones. Si yo grafico en el plano Y, f de Y, 2Y menos 1, eso es una recta con pendiente 2 y que pasa por menos 1, ¿no? Es decir, algo como esto. Este cruce es cuando f de Y vale 0, f de Y vale 0 cuando Y vale 0.5, un medio. Entonces, esta recta real del eje Y se me secciona en dos semi-intervalos, ¿no? El que está a la derecha de 0.5, en ese caso la curva es positiva, es decir, la derivada es positiva, las soluciones van a crecer, eso lo pongo en la línea fase con una flecha que apunta a la derecha. Lo que está del lado izquierdo de 0.5 es negativa la curva, por tanto las soluciones van a decrecer y eso en la línea fase es una flecha a la izquierda. Si esta línea fase la pongo vertical, tengo esto y esto. En el plano XY es como extender esta información a ambos lados. Este punto ahora es una línea recta horizontal, es la solución de equilibrio en 0.5.
Ajá. Aquí me dice que las curvas crecen. Entonces las curvas crecen infinitamente porque no hay otro punto de equilibrio que me las acote, mientras que si las condiciones de equilibrio están por debajo, las soluciones decrecen. Ahora, en el caso anterior, teníamos la condición inicial y0 igual a 1. Y0 igual a 1, pues está más o menos por aquí. Ajá, esto vale 1. Entonces, la curva solución del problema de valores iniciales con esta ecuación diferencial y esta condición inicial, pues es la curva que pasa por aquí y crece, ¿no? Que es justamente la forma que tiene la curva naranja. Y lo que empieza a tener la curva poligonal, ¿no? Están creciendo. Entonces, pues juntando un análisis cualitativo con un análisis numérico, pues ya prácticamente sabemos todo sobre la curva solución, sin necesidad de hacerlo analíticamente. Eso es muy útil porque ya iremos viendo que muchas ecuaciones diferenciales no se pueden resolver analíticamente. Entonces solo tenemos o cualitativamente o numéricamente. Bueno, chicos, pues con esto terminamos hoy. Entonces, ¿dudas? Bueno, chicos, pues vayan revisando su tarea para que si tienen dudas, el viernes pues las empezamos a ver también. Igual si mañana tuvieran dudas, pues ahí nos escriben, ¿vale? Bueno, chicos, pues nos vemos el viernes. Tengan bonita tarde. Bye. Gracias. Gracias, bonita tarde. Gracias, nos vemos.